Bien, buenas noches, amigos y amigas. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios, la Biblia, a Lucas 20. Lucas 20. Y allí en Lucas 20 se nos registra una de las parábolas más extensas o más largas que el Señor Jesucristo dio. Y una parábola es una ilustración. Si tú no lo sabes, una parábola es una ilustración, quiere ilustrarnos. Y la mejor manera que hacía Jesucristo era enseñar a través de parábolas o ilustraciones verdades eternas para la salvación de las almas. Y aquí en esta parábola se nos habla de una viña, especialmente también unos personajes que son la parábola o los labradores malvados. Y quiero que leamos el versículo 9 de Lucas 20. Comenzó luego a decir Cristo al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Bien, hay algo que entender como el contexto de este pasaje, y es importante porque Cristo estaba enseñando en el templo, y en el templo se encontraban los fariseos y los escribas que constantemente retaban a Cristo. Retaban porque tenían celo de él, le tenían envidia. Ellos experimentaban gran arrogancia cuando veían a Cristo. Ellos querían matar al Señor Jesucristo. Y él estaba enseñando en el templo y estos hombres eran bastante hostiles para con él. Y de manera vigorosa, ya para este tiempo en Lucas 20, ellos ya deseaban arrestarle. Ellos querían arrestarle. Ellos tenían el poder y la autoridad para hacerlo, pero había un pequeño problema que ellos tenían y un obstáculo que se le presentaban para no llevar a cabo este arresto, y era que el pueblo de Israel estaba en favor de Cristo, por lo cual si lo arrestaban, pues el pueblo se iba a ir en contra de los fariseos. Ellos no querían eso. Ellos de alguna manera en parte tenían el favor del pueblo de Israel, pero ellos tenían celo de Jesucristo porque a Jesucristo lo seguían muchas multitudes y constantemente Jesucristo desafiaba la enseñanza errónea y fatal de los fariseos, lo cual ellos enseñaban constantemente que al guardar la ley de Dios, entonces el hombre puede ser salvo, que por obras el hombre puede ser salvo. Entonces este más o menos es el contexto, queridos amigos. Cristo está en el templo, los fariseos están allí con el deseo de arrestar al Señor y acabar con su vida, pero no podían porque el problema era que el pueblo estaba con Cristo. Y Cristo tenía gran popularidad con el pueblo, y su principal razón de por qué él había obtenido esta popularidad del pueblo era por su ministerio de sanidad. Si usted lee los evangelios, vemos constantemente a Cristo sanando ciegos, sanando cojos, sanando leprosos, haciendo varios milagros, ¿sí? Este era su ministerio. Y él hacía constantemente esto, y por eso tenía la popularidad del pueblo. Y el pueblo lo seguía a Cristo porque era un milagrero, lo podemos decir de esta manera, como muchos hoy, que se postulan ser y hacer milagros, pero tú debes dar algo a cambio. Cristo no pedía nada a cambio, pero la gente seguía a Cristo porque querían algo de él, algo que ellos no poseían. Pero los milagros entendemos por las Escrituras de que mostraban algo, ilustraban algo, y era la condición en la cual se encuentra el hombre. Si una persona era ciega y el Señor, como tú ves, la enseñanza detrás de esa persona ciega, al que el Señor sana, es que el hombre está en una condición de ceguera espiritual. Si el Señor levantaba al leproso, lo que quería indicar es que esa persona tenía una lepra espiritual. O sea, el Señor quería apuntar al alma de la persona a través de la sanidad que hacía por esa persona, y por eso lo que está mostrando es la condición del hombre. Está mostrando que
Dios es santo, es sano, es puro, y que el hombre es enfermo y requiere de Cristo como Salvador y Señor. Es hermoso cómo muestra ese ministerio de sanidad eso, pero la gente no se daba cuenta en ese entonces de eso. De hecho, repetidas ocasiones Cristo se voltea como una polilla cuando se pega en un bombillo. Él permanece allí por un momento, pero ya cuando está muy caliente a causa del calor de ese bombillo, salen expulsados. Así Cristo muchas veces tenía estas polillas, por decirlo así, esta multitud encima de él que le sofocaba grandemente, y en ocasiones entonces Cristo se voltea y los reprende y le dice: el que no deja padre, madre, hijos e hijas no puede ser mi discípulo. Y entonces a esto mismo se lo decía a sus discípulos más cercanos, y ellos, no sus discípulos, pero sí los demás que le seguían, terminaban yéndose, ¿sí? Porque la gente lo seguía simplemente por sanidad. Así que la popularidad del Señor era grande, aunque la multitud no le veía como un Mesías, sino como un político potencial que les libraría de los romanos. Y desde luego muchas familias y ciudades y pueblos habían sido tocadas por su ministerio compasivo de sanidad. Entonces los líderes de estas personas, los fariseos, tenían que arrestarle por medio de astucia, ya que él representaba para ellos pérdida, porque ya la multitud no los estaba siguiendo de la manera que lo hacían antes. Y vamos a leer el versículo 12, del 10 al 12. Lucas 20, del 10 al 12 dice: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera y herido. Y como vimos, el contexto entonces eran los fariseos. Pero el Señor trae esta parábola, y esta parábola es directamente a los fariseos. Esta parábola es directamente a ellos y a su enseñanza. Pero de allí tenemos algo importante para nosotros hoy, porque nosotros podemos estar en esa condición de fariseos, podemos estar en esa condición de estar rechazando a Cristo por querer estar obteniendo nuestra vida. Y este es el tema de nuestro sermón evangelístico de hoy. Estamos rechazando a Cristo por querer estar reteniendo nuestra vida. Los fariseos querían retener su popularidad, su fama, querían retener la imagen que tenían delante del pueblo, pero ellos al retener esto estaban desechando y despreciando a Cristo. Así que Cristo les presenta esta parábola de una viña. Y esta parábola de una viña donde el dueño de esta viña dejó encargado a unos labradores. Los labradores eran los que trabajaban allí, sembraban y cuidaban y hacían que esta viña creciese y diese su fruto. Y este dueño se fue. Y entonces nos dice que el dueño a su tiempo envió unos siervos. ¿Y qué hicieron estos labradores con los siervos? Los golpearon, los maltrataron. 3 veces sucedió esto. 3 veces el dueño de la viña le envía a su viña y a los labradores a siervos para que le devuelvan y le den el fruto de lo que es su viña. Pero ¿qué hacen estos labradores malvados? Golpean a los siervos, golpean y maltratan a los siervos. Y estos versículos que vimos de 9 al 12, vemos que el Señor de la viña envía a estos 3 siervos, los cuales son golpeados. Y en los otros evangelios nos detallan cómo fueron golpeados estos siervos. Se nos dice que fueron apedreados en muchas ocasiones. Y en el versículo 13, de allí nos dice: entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Y aquí llegamos al punto donde el Señor de la viña se hace una pregunta: bueno, ¿qué voy a hacer? He enviado siervos 3 veces y me los envían heridos y no me quieren devolver mi viña ni el fruto de mi viña. ¿Qué haré pues? Entonces el dueño de la viña dice: voy a enviar a mi hijo.
para que estos labradores tengan temor y respeto de mi hijo, tengan reverencia, respeten y me devuelvan la viña. Y notamos aquí la gran paciencia de Dios. Esta es la gran paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque ha enviado 3 veces a siervos por lo que es suyo. Él ha sido muy paciente. El Señor es creador de todo y a Él todos nosotros le debemos rendirnos como criaturas porque Él es nuestro creador y tú y yo somos meras criaturas y a Él le debemos todo, le debemos la vida, nos la ha dado, nos ha puesto un lugar, un hogar, una familia específica y a Él le debemos todo, pero nosotros tendemos a retener nuestra vida y que no se nos la pida. Y entonces Dios aquí está caracterizando en esta parábola su paciencia. Y obviamente aquí el Señor Jesucristo está hablando acerca de los profetas. Estos siervos a los cuales aquí se simboliza son los profetas que fueron enviados tantas veces a los pastores y al pueblo de Israel. Estos profetas tenían un ministerio de llamar al arrepentimiento porque si no la amenaza y el castigo de Dios vendría sobre ellos. ¿Y qué hacían con estos profetas? Los despreciaban, los apedreaban, los perseguían. Muchos temían, otros lloraban amargamente por Israel porque despreciaban a sus pastores, no les tenían en cuenta, a sus profetas. Y entonces el Señor está tipificando esto, nos está ilustrando esto de cómo es que actúa el pueblo con los profetas, cómo es que actuaba el pueblo con los profetas. Y el Señor no envió de inmediato. Este dueño de la villa no envió de inmediato a unos soldados, él estaba en todo el derecho, ¿no? Si algo es tuyo y tú lo dejas a cargo de varias personas para que lo administre y al plazo del tiempo no te lo quieren devolver, tú estás en todo tu derecho de enviar soldados para recuperar lo que es tuyo. Pero la manera paciente en la cual actuó Dios para con este pueblo fue de misericordia, tuvo bondad, longanimidad se le llama eso. Tuvo longanimidad para con el pueblo y no envió de manera inmediata a los soldados para que destruyeran a estos labradores malvados. Y a pesar de que ellos maltrataron a los siervos, él entonces decide hacer algo y es enviar a su hijo. Y cuando vieron al hijo, mire lo que sucede, mire lo que piensan los labradores. Es un pensamiento maquiavélico, o sea, malvado, es un pensamiento destructivo. Dice el versículo 14: mas los labradores al verle, es decir, al hijo que envió a su hijo, al dueño de la viña, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Wow. Estos labradores no consideraban para nada al Señor y dueño de la viña y pensaron que Él no haría nada al respecto si mataban a su hijo. Claro, no ha hecho nada al haber maltratado a los siervos, pues no ha hecho nada este dueño de la viña, pues si matamos al hijo no va a pasar nada, era lo que ellos pensaban. Entonces pensaron, si mataban al hijo no va a quedar heredero. Y entonces nos vamos a poder quedar con la viña, y en su ceguera y necedad se arriesgaron a pensar que el dueño de la viña era débil y que no le importaría lo que pasaría a su hijo. Pensaban que iban a salirse con la suya, pero no es así. Y el versículo 15-16 nos dice: y le echaron fuera de la viña, a quien, al hijo del dueño, y le mataron. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron, allí están hablando acerca ya de los fariseos, cuando ellos oyeron esto dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Miren qué particular, después de que estos fariseos que estaban en el templo y Jesús les muestra esta parábola refiriéndose a ellos particularmente, estos líderes judíos responden a esta parábola diciendo: Dios nos libre. Esto es algo particular que quiero que note. Ellos sabían
que esa parábola los estaba ilustrando a ellos. Ellos sabían que esos labradores malvados que habían apedreado a los siervos del dueño de la viña eran ellos. Ellos se estaban identificando, por eso ellos dijeron: Dios nos libre de esta cosa. Ellos se identificaban como los labradores malvados. Su conciencia misma les estaba acusando de que ellos estaban pecando. Y estos líderes judíos saben que el asesinato es un escándalo, es algo sumamente vergonzoso, pero Cristo, ¿qué es lo que está haciendo con esta parábola? Exponiendo las verdaderas motivaciones de estos hombres, lo que realmente había en sus corazones. Ellos querían asesinar a Jesús y por eso los expone. Y bueno, después de haberte dicho todo esto, querido amigo y amiga, ¿cuál es el significado de esta parábola para ti, para mí? El significado para estos líderes es muy obvio. Estaban en una actitud rebelde para con Dios. Ellos estaban muy orgullosos porque pensaban que como pueblo de Israel eran escogidos por Dios y que nada malo les podría suceder. Ellos creyeron que todo lo que poseían era por lo que ellos habían logrado, y todo lo que hacían, pensaban ellos, era bueno y agradable a Dios. Pero esta nación y sus líderes tan orgullosos y soberbios, Dios nos dice en la Biblia que en varias ocasiones le envió profetas para advertirles del castigo que recibirían si proseguían con su actitud, si ellos no se arrepentían. Pero ellos no escucharon, no atendieron. Algunos de ellos fueron tratados de malas maneras, estos profetas. Pero finalmente entonces Dios hace algo, envía a su Hijo, al Mesías prometido, que a través de los profetas se predicaba constantemente que vendría un Mesías a salvar a su pueblo, para morir por nosotros y pagar el precio por nuestros pecados y ser perdonados libre y gratuitamente. Entonces Dios envió a su Hijo, pero la parábola explica algo bellamente y algo muy triste. Explica que el Hijo fue enviado por el Padre y que estos hombres labradores malvados lo mataron. Esto, aunque fue una parábola escrita para este pueblo y líderes judíos, tiene una aplicación para nosotros, ya que tal parábola como la parábola tenemos cosas que Dios nos da. Dios nos ha dado nuestra vida, nos ha dado el aire que respiramos, nuestras capacidades, nuestra mente, nuestro raciocinio. Sabemos que hay un creador y que este mundo tiene un creador que hizo todas las cosas. Nos ha dado Dios conciencia, sabemos que hay bien y mal, que hay acciones que cometemos que no son agradables, que no son buenas. Y todo esto nos informa de que hay un Dios que es creador y que es bueno. Pero nosotros queremos constantemente rechazarle. Somos como estos labradores, decimos, queremos nuestra vida para nosotros mismos, queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos este mundo para nosotros, tener una vida con muchas posesiones y hacer lo que yo quiera y seguir mi propio camino. No importa el daño que yo haga o pase por quien pase, yo quiero obtenerlo. Tengo el derecho de esta vida. Yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiera. Y de esta manera entonces estamos rechazando a Cristo al decir, yo poseo y soy dueño de mi vida. ¿Ven? Esto es lo que hicieron los labradores malvados. Ellos no dieron el honor a quien les había entregado la viña. No dieron respeto a quien era el dueño de la viña. Ellos que quisieron poseerla para ellos mismos, entonces finalmente dijeron, pues vamos a matar al que es el heredero y así nos vamos a quitar este peso de encima. ¿Y qué hace el mundo constantemente? ¿Acaso el mundo constantemente no te bombardea diciendo que no hay Dios? ¿Que no hay un dueño que es el creador? ¿Que no hay quien te va a pedir cuentas en el día del juicio? Constantemente el mundo te está diciendo, tú eres el dueño y el Dios de tu vida. Tú te creaste a ti mismo, tú te puedes desarrollar por tus propias capacidades y no hay quien va a demandar de ti nada. Tú eres tu propio dueño. Y entonces constantemente a ti te han tocado la puerta para que te compartan el evangelio. Constantemente tal vez has sido expuesto por amigos o amigas y vecinos que tienes que te predican el evangelio y tú dices, yo no quiero esto porque esto exige algo de mí, exige que yo pierda algo. Pero la realidad es que tú nunca has tenido nada, porque tú la vida que tienes
Nunca la recibiste porque tú quisiste. Fue un regalo y un don de Dios el que la tienes. ¿Qué te hace pensar a ti, amigo? ¿Tú acaso decidiste nacer? ¿Acaso decidiste vivir? Tú no decidiste esto. Fue Dios que te puso en su heredad, en su creación, y te dio un lugar para que tú habitases, pero tú no eres dueño de tu vida. Así que entre más te encargues de abrazar tu vida, más fácil la perderás. Dice la Escritura que aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que quiera morir por causa de Cristo vivirá creyendo en Él como su Salvador. Así que tú debes quitar esa idea de que tú eres el dueño de Dios de tu vida. Y hemos rechazado muchas veces al Evangelio, hemos rechazado muchas veces el Evangelio. Y Dios te ha llamado muchas veces. ¿Cuántas veces has escuchado de Dios y tú le has resistido? Y quiero que volvamos a ese versículo 14 que nos dice allí, versículo 14. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid matémosle para que la heredad sea nuestra. Y vemos que los hombres aquí maquinan cosas, razonan en cómo matar al Hijo de Dios. Se unieron los hombres. Y esto es casi una profecía. Bueno, esto es una profecía porque en el Salmo 2 nos dice que los hombres se reunieron para matar a su Hijo. Y aquí se está cumpliendo. Cristo está haciendo una parábola, una ilustración casi de ese Salmo 2. Yo te invito a que tú lo puedas revisar en casa. Estos hombres están maquinando en cómo destruir al dueño y heredero de todo, a Cristo. Así se unen los hombres, rechinan sus dientes y rechazan a Dios. Esta es mi vida y yo voy a hacer mi propia voluntad y yo soy el soberano de mi vida. Y lo que nos muestra este pasaje es que hay algo premeditado. Nos muestra que cuando rechazamos a Dios no es algo inconsciente. Y tú, querido amigo y amiga, tú has rechazado a Dios de manera consciente. Aquí este pasaje lo muestra. Ellos se juntaron, se unieron, razonaron: vamos a hacer esto en contra del hijo, del dueño de esta viña. Las personas no rechazan a Dios de manera inconsciente. Ellos saben que existe un Dios y se van contra de ellos. ¿Por qué entonces reaccionan mal cuando se les predica acerca de la ley y les dicen: ustedes son pecadores y mentirosos? Ellos dicen: bueno, ¿por qué? ¿Quién eres tú para juzgarme? Y se enojan. Eso es una demostración de que hay una ley de Dios puesta en sus mentes que les está acusando y les está diciendo: hay un Dios que te está acusando de que eres un pecador y que necesitas hacer algo. Pero el hombre quiere desechar esta ley y dice: bueno, nadie va a hacerme ley. Yo soy mi propia ley, mi propio Dios. Ellos, si ves, querido amigo, tú cuántas veces has hecho esto, cuántas veces rechazas a Dios. Tú no lo has rechazado de manera inconsciente. No puedes decir que eres inconsciente a rechazar a Dios, sino que es algo que has premeditado. Cuando rechazamos a Dios y nos rebelamos a Dios es de manera voluntaria, no es un accidente. No es accidente. Tú no puedes decir: es que yo nací en una familia atea y por eso soy ateo. No es un accidente. Ahí hay un razonamiento vano. ¿Por qué entonces el ateo dice no hay Dios? Si finalmente tiene que ser ateo para decir y argumentar este tipo de cosas. No es lógico su pensamiento al decir que es ateo. Es tonto pensar así. Nosotros voluntariamente rechazamos a Dios, de manera consciente lo hacemos. No queremos dejar nuestros pecados, ese es el problema. El problema radica allí, es que tú no quieres abandonar lo que tú amas. Tú amas mentira y has sostenido una mentira por años. Por lo cual tú sabes que si te se cae esa mentira, ¿cuántas personas no se irían de tu vida? Tú amas la pornografía y tú sabes que en ello encuentras placer y sabes que hay algo mal, por eso te tienes que encerrar y esconder. Tú amas este tipo de cosas, tú te sientes miserable y culpable por lo que haces, pero tú al mismo tiempo amas esa culpa. Tienes ese sentimiento de amar esa culpa, pero sabes que eso mismo te condena y te causa profunda tristeza, pero la sigues amando y sabes que no tienes a dónde escapar. Y allí persiste este sentimiento, esta sensación entre pecho y espalda,
porque quieres hacer de tu vida tu propio Dios y dirigir tus propias leyes y decir que tu vida es tu creación propia, que tú has hecho de tu vida lo que tú quieres. Y esto es un grave error. Y comienzas a despreciar a Dios. Así que es algo deliberado, querido amigo y amiga, es algo deliberado. Lo que tú haces a rechazar a Dios, no me puedes decir que lo haces de manera inconsciente. Despreciamos a Dios, lo echamos de nuestra vida como estos hombres de la viña, esta parábola que echaron a los siervos y mataron al hijo, y así mismo somos nosotros. Nosotros queremos sacar a Dios de nuestra vida, estamos intentando matar a Dios. Queremos quitarlo de nuestra vida. Esta es la rebelión del hombre. Hay un libro que se llama así. Este es el nihilismo. Esto viene junto con el evolucionismo. Y ellos quieren quitar de la presencia del mundo a Dios, porque Dios para ellos es un estorbo de que no hagan sus maldades y sus cosas despreciables. Por eso quieren quitar las leyes. ¿Tú lo ves? ¿Por qué quieren que el mundo se desequilibre y desaparezcan las leyes? Porque quieren hacer lo que hay en su corazón, y lo que hay en su corazón es pecado. Y quieren llamar a lo malo bueno. Entonces dice que ellos, para alcanzar cosas, tienen que mentir, pero finalmente eso es bueno porque me va a beneficiar a mí. Pero eso sigue siendo mentira. Si ves, se están yendo en contra de manera consciente delante del Señor. Y por eso quieren matar a Dios. No soportan la idea de que haya un supremo que los gobierne, los humille y les digan que son pecadores. Tal vez tú no quieres eso, pero eso es lo que debes escuchar. Mira, hay algo muy cierto. Tú necesitas escuchar la realidad de que tú estás bajo condenación, y que entre más tú sigas persiguiendo y creyendo de que puedes abrazar tu vida, te estás hundiendo bajo esa condenación. Pero no hay algo más liberador, hay algo mucho más liberador. Es poder hacer la voluntad de Dios bajo lo que Él estableció, y simplemente por amor. La gente piensa que no rechaza a Dios. Ellos dicen creer en un creador, y por simplemente creer piensan que no le rechazan. Las escrituras dicen que los demonios creen y tiemblan. El mundo dice creer en Dios. Muchas personas se acercan y te dicen, o tú dices, no, yo creo en Dios, pero bueno, la escritura evidencia de que los demonios creen. Eso es una evidencia de que no cabe duda del ateísmo. No existe el ateísmo, los demonios creen. Es algo extraño el ateísmo, es algo extraño que tú digas que no existe Dios. Los espíritus, aquellas películas de terror que tú has visto, todas estas cosas dan evidencia de que existe un Dios. Pero simplemente la gente cree y piensa que cree en el Señor, pero la verdad es que le rechaza constantemente. ¿Y cómo lo rechazan? Con su manera de vivir. Ellos dicen creer en Dios, pero cuando Dios por las escrituras le impone algo, entonces dice no. Cuando por las escrituras le dicen son pecadores, dice no, yo soy tan bueno. Se contradicen constantemente. Esta expresión, dicen Dios nunca lo permita, decían estos fariseos, Dios nunca permita tal cosa. Esta expresión es como si estuviesen diciendo no permita a Dios que tal situación nos acontezca a nosotros, personas tan agradables. Esto es lo que quería decir estos fariseos al decir jamás Dios permita que nosotros hagamos tal cosa, porque ellos no se veían malos, ellos creían que eran muy buenos, ellos creían que jamás iban a matar al Hijo de Dios y lo terminaron crucificando. Y tú tal vez piensas así, tú piensas, bueno, yo no me puedo comparar como los fariseos. Tú allí donde estás sentado estás pensando, yo no soy un fariseo. Pero esta parábola describe muy bien quiénes somos. En el fondo queremos sacar a Dios de nuestra vida. ¿Por qué resistimos a Dios? ¿Cuáles son tus razones? Piensa por un momento. ¿Cuáles son tus razones? ¿Por qué quieres sacar a Dios de tu vida? Te pregunto hoy, ¿por qué resistes a Dios? ¿Será por el ídolo del yo? ¿El Dios de tu vida que te domina? Lo que tú quieres y lo que tú piensas es tu propio Dios. Por eso es que no quieres postrarte al único Dios vivo y verdadero que la palabra hoy te está predicando. Esto es lo que te está impidiendo escuchar y venir al perdón de Dios en Cristo Jesús. Y no te estás dando cuenta, pero eres como un jugador de apuestas. Déjame decirte, tú estás en una condición de un jugador de apuestas.
aunque no hayas nunca apostado un centavo, pero te estás jugando a arriesgarte a pensar que todo está bien entre tú y Dios, de que Dios no se molestará por lo que vienes viviendo y lo que vienes haciendo, de que no hay nada malo contigo y de que Dios debería considerarte porque eres una persona muy amable y que tú jamás cometerías tales actos despreciables como un homicidio. Hay cosas que impiden venir a Cristo. Puede ser el orgullo. Durante mucho tiempo has dicho que eres ateo, que no crees en Dios, pero hubo algo que ha cambiado tu percepción y ahora estás inquieto, pero tal vez tienes temor de que otros te digan, te convertiste, te lavaron el cerebro. O tal vez hay algo que está mal en tu vida y lo sabes bien, pero amas eso que haces y Dios te está llamando a arrepentirte, pero tú no quieres, tú te resistes porque prefieres conservar tus pecados. Pero lo que yo te digo hoy, querido amigo, es ven a Cristo, deja de arriesgar tu vida, vas a perderla eternamente. Deja de arriesgar tu vida, deja de ser ese jugador de póker en los casinos que apuestan toda su vida o todo su dinero en un solo juego. Tú estás jugando a eso. Estos labradores estaban jugando a eso. Finalmente, pues este dueño ha enviado 3 siervos, lo hemos apedreado y no ha hecho nada. Él no va a hacer nada. Tú estás pensando de esta manera y te digo, no es cierto. Va a haber un día del juicio en el cual te serán contadas tus obras y tus pecados. Y si tú no tienes a Cristo como sacrificio por tu vida, por tus pecados, sufrirás algo que no quisieras jamás haber sufrido, pero estás jugando con tu vida porque la estás abrazando demasiado. Debes perder tu vida para ganarla, y la manera de ganar tu vida es viniendo a Cristo. Por eso Cristo te dice, yo soy el pan de vida. Más o menos te está diciendo, cómeme, tómame, yo puedo salvarte, yo te puedo dar vida eterna. Tú no la tienes, tú no la posees, tú estás perdido, te lo he mostrado, me has querido sacar continuamente de tu vida. Eso demuestra de que tú no quieres que yo sea tu salvador, tú te quieres constituir en tu propio salvador, pero eso jamás podrás hacerlo. Te pregunto, querido amigo, amiga, ¿cuál es tu razón para no venir a Dios? Pero si vienes a Él, te digo algo, Él te perdonará. Pero solo debes hacer una cosa, debes de despojarte de todas estas cosas que te están impidiendo, de todas estas razones que te están impidiendo venir a Cristo. Vamos a orar. Qué gran parábola nos has dejado aquí, Creador, santo, justo y bueno, de cómo el hombre de manera consciente te rechaza, de cómo maquina sacarte de sus vidas, de cómo las personas dicen creer en Dios, pero con sus vidas lo niegan, haciendo cosas en contra tuya, por lo cual no creen realmente. Están en tinieblas, están en oscuridad y necesitan venir a la salvación. Por eso, si tú hoy, querido amigo y amiga, has escuchado este mensaje, si tú sabes en tu vida que amas tu pecado, que amas mentir, que amas la pornografía, que amas el adulterio, que amas decir palabras oeces, que eres una persona ociosa, que eres una persona que odia y que amas odiar, tú no eres salvo y necesitas venir a Cristo. Tú piensas que tu vida se te ha perdonado, pero no es así si no tienes a Cristo. Has estado resistiendo a Dios, has escuchado continuamente el Evangelio y le has estado resistiendo bastante, porque te has considerado a ti mismo como tu propio Dios. Pero tú no tienes ningún poder ni autoridad sobre tu vida. Tú no sabes si mañana vas a vivir o vas a morir, por lo cual eso te deja a ti como alguien despojado de todo poder. No tienes autoridad sobre tu vida, querido amigo. La vas a perder en cualquier momento y necesitas recibir la vida eterna. Por eso te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo a Él como el único santo y salvador de tu vida, y conocerlo como tu Señor y Salvador.
en Cristo Jesús.